Bienvenidos bisagras a este nuevo episodio del podcast Un día eres joven. Hoy vamos a hablar de unos temas de los que poco se habla porque dan vergüenza y son un poco tabú. Está mal visto. Vamos a hablar de estatus, de la posición social que ocupas, del intento de mejorarla, de envidias, de éxitos y sobre todo de fracasos, de ganadores y perdedores, de si alguna vez le has deseado la muerte a alguien, porque yo sí, y de si es oro todo lo que reluce, que vas a ver que no. Así que si ya estás bien entrado en la adultez y sigues siendo más pobre que la familia Ingalls, si todavía no has ganado un premio Nobel ni has aparecido en una lista de Forbes, si no destacas mucho y llegados a esta edad piensas, con una mezcla de sorpresa y tristeza, ¿esto es todo lo que voy a llegar a ser? En este episodio vamos a darle un poco al coco, Ana y yo, para darte una nueva perspectiva. Bueno, vivimos en una cultura centrada en el éxito, que define a las personas en función de su estatus, para después evaluarlas según sus logros. Pero, a fin de cuentas, ¿tiene realmente el éxito alguna relación con la felicidad? ¿Qué opinas? El otro día estaba leyendo un artículo en The Guardian que me pareció muy interesante, que hablaba precisamente de que todos jugamos el juego del estatus. Y lo hacían a colación de todos estos movimientos de antivacunas y teorías conspiranoicas, conspiracionistas, y cómo el hecho de que todos los seres humanos estamos programados evolutivamente para jugar el juego del éxito hace que estos movimientos cobren fuerza, porque decían que hay una ventaja evolutiva en buscar el éxito. Tú perteneces a un grupo y lo que haces en cuanto entras, ese grupo te acepta, es intentar imitar a los que ves que tienen el mayor estatus, imitar sus creencias y sus comportamientos. ¿Por qué? Porque ves que el estatus te da cositas. En la edad de piedra las cositas eran más comida, más parejas y más todo esto. Y hoy en día, pues por ejemplo, puede ser más likes, más seguidores, más eso, ¿no? Entonces hablaban, por ejemplo, de un grupo de una tía que había empezado a ser antivacunas y cada vez más, porque se metió en un grupo de Facebook, entonces le daban a likes, le decían qué buena eres, qué buena madre eres, que no vacunas a tus hijos, etcétera, etcétera. Bueno, al caso, que hablaban del estatus como que tenía esa ventaja evolutiva y me pareció bastante interesante. Estamos hablando un poco de popularidad, ¿no? Porque en realidad nuestra concepción personal depende en gran medida de lo que los demás piensan de nosotros. Mira, en el libro de Fromm, del miedo a la libertad, dice que la confianza en uno mismo es tan solo una señal de lo que los otros piensan, ¿vale? De nosotros. Que yo no creo en mi propio valer con independencia de mi popularidad y el éxito en el mercado, dijéramos, ¿vale? O sea, es decir, si yo tengo una profesión como ser médico, por ejemplo, y me tengo que vender en el mercado, si no tengo esa popularidad y no me vendo a mí mismo, en realidad es porque no valgo, ¿vale? O sea, si la gente no viene y no acude a mí y yo no soy popular, no sirvo de nada. Es decir, si no gozo de popularidad, simplemente no soy nadie. De ella depende, de esta popularidad depende el progreso material, que sería la riqueza, la autoestima, y por lo tanto su falta significa, atención, estar condenado a hundirse en el abismo de los sentimientos de inferioridad. Toma ya. Qué fuerte. Sí. Qué fuerte y qué profundo. Qué profundidad. Qué profundo. Bueno, en el episodio 3 que os comentábamos, os hablábamos de una de las grandes historias de amor que tenías en la vida adulta, que era la búsqueda del amor romántico, ¿no? Y ahora lo que comentas, Ana, es otra de las grandes historias de amor que define una vida adulta, que no es la búsqueda de este amor romántico, sino la búsqueda del amor del mundo hacia nosotros. Queda un poco... pero sí, realmente es eso. La atención que nos prestan los demás, ¿no? Es importante, y es importante porque una vez que sales del cole y de la uni y ya no hay más notas, pues no sabemos, tenemos una incertidumbre sobre lo que decías, sobre ¿Cuánto valgo? Sí. Y nuestro sentido de la identidad depende mucho de cómo nos juzgan los demás, ¿no? Pues si se ríen de nuestras gracias, pues ya sabemos que somos graciosos. Si nos admiran, ¿no? Si nos sentimos admirados, pues es que somos muy buenos. Sabemos que tenemos mérito. Y por eso es tan importante ser popular. ¿Tú alguna vez te has sentido popular?
En el sentido de si me he sentido guay, por ejemplo, en el colegio. Es que en el cole íbamos, bueno, Claro. Ana y yo hemos ido juntas al cole, Claro. y en el cole estaban las... Y hemos hablado un rato de esto. Un rato largo. Cada vez que nos vemos hablamos de las guays, Pero porque no. eran todo mujeres. Bueno, supongo que los chicos a lo mejor era otro estilo, ¿no? Debe haber. Los guays yo creo que de chicos eran más como los que se metían con otros, ¿no? Y las guays... Los bullies. Los que hacen un poco el bullying, ¿no? Y yo creo que sí. Las guays... No, yo no he sido nunca de las guays, claramente. Pero tampoco has sido de las pringuis. No he sido una pringada tampoco. Me he mantenido en la mitad. He sobrevivido a las guays, que no está mal. No es poco. Yo en el cole, bueno, pertenecía más o menos a tu grupo, porque no éramos totalmente pero sí. Porque Ana es de ciencias y yo no. Pero haciendo memoria, yo sí que he sido guay una vez. Una vez en tu vida has sido guay. Oye, pero eso es muy importante. En mi vida he pertenecido al grupo de los guays. Y te cuento, era en el bufete de abogados en el que estaba en París, había el grupo de los guays, que se veía que iban a ser socios con 29 años, que además era work hard, party hard, ¿no? Sí, sí. Trabajaban a destajo, pero luego salían y tal, y eran los más guays de todos. Y resulta que ese grupito, que como que no te aceptaban, ¿no? Porque de guays hay un punto de snobismo. Sí. Y de malicia y de ser malo. Que no acepta como tu falta de estatus, ¿no? Le ofende que no llegues a su estatus. Sí, sí. Entonces, ese grupito, un año, fueron todos al extranjero, porque es algo que se hace entre abogados, bufetes de abogados te mandan al extranjero. Y entonces nos quedamos nosotros, que tampoco éramos los pringers, tampoco, nunca he sido pringers. Los losers. No, nunca hemos sido losers. Pero bueno, formamos un grupito, unos amigos, que nos convertimos en los guays, porque claro, los guays habían desaparecido. Y entonces quedábamos todas las semanas y nos poníamos de champán, porque es que somos ridículos así, ¿no? De champán hasta las cejas, cada uno 4 botellas. Bueno, era una vida de el lobo de Wall Street. O sea, era ridículo. Pero luego volvieron los guays. Y claro, de repente nos vieron como, ¡oh! Pero esta gente tiene estatus. Y quisieron pertenecer al grupo y les dijimos que no. ¡Ole! ¿Sabes el concepto este de underdog? Que significa cuando eres un poco como el perdedor, como el que no tiene oportunidades de ganar. ¿Vale? O sea, están los favoritos y los no favoritos. En realidad proviene de las peleas de perros, que el underdog era el perro perdedor, el que se quedaba boca abajo. Por debajo, underdog. Vale. Y ahora se usa un montón para los realities. Resulta que es el que gana, pero no era favorito, que gana como de tapadillo. Pues como que no se le ve venir y de repente da el pelotazo y gana. Underdog. Ese es el underdog. Yo no soy una guay, pero soy una underdog. Bueno, no está mal. Si al final ganas, no está mal. Yo, por ejemplo, lo que sí que he notado, y además he sido consciente de esto como hace muy poco tiempo. O sea, es algo relativamente reciente. Que algunos de los problemas que he tenido así con los amigos, con las amistades, han podido ser por temas de envidia. No han sido muchos, afortunadamente, pero incluso ya siendo mayor, te estoy hablando en mi época reciente, ya madre, he sufrido el que me hayan metido en un follón bastante gordo y hayan intentado como crear mal ambiente en un grupo entre amigos, de una manera además que no te la ves venir, que ni te la esperas. Y además que te hacen quedar mal, ¿sabes? Al final tú quedas como, y además te sientes como culpable, ¿no? ¿Pero qué es lo que habré hecho? Porque he ofendido terriblemente a alguien y qué es lo que ha pasado. Y te das cuenta que detrás de eso lo que hay es un deseo de borrarte del mapa. O sea, de que desaparezcas. Envidia. Y eso yo después, con el tiempo, he pensado que quizá pues es un tema de envidia, ¿no? Porque si no, es que no lo entiendo. Sí, que en ese grupo quizás tenías cierto estatus o te ven con cierto estatus, aunque tú no te des cuenta. Yo absolutamente no lo veo, no creo que eso sea así, pero sí hay algo porque el deseo es que te vayas, o sea, que desaparezcas, ¿no? Hablas de grupos de amigos y me parece un muy buen ejemplo porque yo creo que al final uno tiene envidia de lo que tiene cerca, ¿no? Sí, lo que está accesible y lo que te parece un igual, ¿no? Lo que te parece un igual. Luego hablaremos de esto, pero
la envidia, aquí hablas de cómo eso desarrolla un sentimiento negativo, Sí. pero también ese sentimiento de envidia puede propiciar cosas muy positivas, como la innovación, por ejemplo. Viene el caso, el ejemplo de cómo se inventó el iPhone. No sé si sabes cómo se inventó el iPhone. Bueno, pues resulta que Steve Jobs no paraba de encontrarse a un ejecutivo de Microsoft en todos estos eventos sociales que tienen en Silicon Valley, de networking y de estas cosas, ¿vale? Y el ejecutivo de Microsoft no para de decirle a Steve Jobs lo guays que eran en Microsoft porque habían inventado la tablet con el pen, con el lápiz y que se iban a comer el mundo, que habían solucionado el mundo de la computación, que eran lo más. Sí. Y Steve Jobs, o sea, le odiaba a ese tío, lo odiaba. Y un día llegó un lunes, cuenta un antiguo empleado de Apple, llegó un lunes a sus oficinas despotricando contra todo Dios porque le corroía la envidia y decidió que le iba a dar una lección a ese ejecutivo, ¿vale? Y es así como nació el iPhone, para joder a los de Microsoft. Claro, sí. Mira, he leído un artículo en El País muy interesante que se llama La envidia y el cerebro del envidioso, y esto es más bien porque tú has hablado de algo de admiración y en el fondo pues una envidia que te da una superación, ¿no? Al final. Pero esa es la envidia, digamos, benigna, ¿no? Que llaman. Pero en general la envidia suele ser regulera y más bien te genera sentimientos malos, ¿no? Sí. Entonces dice que, bueno, y que muchas veces lo que ocurre es que tenemos un deseo de la persona a la que envidiamos de que en realidad no tiene tanto. O sea, como, bueno, es que este es guapísimo y tal. Bueno, pero es que en realidad es tonto. Es guapo, pero es tonto. O no reconocerle los logros a los demás, ¿no? A fulanito le va muy bien en el trabajo, gana mucho dinero, lo que sea. Y claro, pero es que ha sido un enchufazo. En realidad no se lo merece. Yo se lo he pensado. No se lo merece. Yo se lo he pensado. O, por ejemplo, cuando eres jefe y tu subordinado hace algo muy bien y en el fondo a ti te da mucha rabia y entonces el jefe lo que hace es que se quiere llevar el éxito también, ¿no? Como este es mi subordinado, ¿cuántos jefes se llevan los éxitos de las personas que están por debajo? Eso es muy frecuente. Yo no lo vivo tanto porque no trabajo en una empresa así grande y tal, pero... Yo eso nunca lo he entendido. Pero yo creo que eso es frecuente. Nunca lo he entendido porque al final tú brillas si tu equipo brilla. Sí. Entonces, eso de verdad que nunca lo he entendido, pero sí lo he visto y lo he vivido, ¿eh? Sí. Y luego, pues la envidia que yo vivo todos los días entre los hermanos, en este caso en mis hijos, yo no lo he vivido en mi propia persona porque no tengo hermanos, pero vamos, mis hijos, las peleas entre ellos son por temas de envidia. Y me he acordado hablando de esto, además que me acordé así de repente cuando estábamos hablando de este tema, del libro de Caín y Abel, que no me he leído. Que no te lo has leído. Es de Jeffrey Archer. Bueno, pues es un libro que yo me leí pues un verano después del colegio, que nos hacían leer muchísimo. Yo ya estaba harta de leer. Ya empecé la universidad y no tenía ninguna ganas de leerme absolutamente nada. Y un verano me vino de inspiración y le dije a mi madre, porque en mi casa hay muchísimos libros además, oye, recomiéndame una novela que me apetece por primera vez en mi vida leerme un libro por mí misma, no porque me hayan obligado. Y me dijo, oye, pues ahí los de Jeffrey Archer son buenísimos y este de Caín y Abel te va a encantar. Bueno, Caín y Abel son estos personajes bíblicos que son hermanos y que uno asesina al otro. Bueno, entonces es una de las primeras novelas que me he leído y me encantó. Va básicamente de dos personajes que nacen, o sea, Caín y Abel, en este caso no son hermanos, ¿vale? Pero nacen en el mismo día del mismo año a ambos lados del Atlántico, en circunstancias muy diferentes. Uno que nace en el seno de una familia rica norteamericana, con una educación excelente, vive una vida llena de lujos, de caprichos, de comodidades, y el otro que es hijo de una familia de campesinos en Polonia y vive pues, una vida rodeada de dolor, hambre, desesperación, sufrimiento. En fin, dos personajes muy distintos, pero se tienen que enfrentar a diversos obstáculos que se encuentran con el paso de los años, incluso temas familiares y tal. Los dos pues, son muy ambiciosos y tienen que esforzarse para abrir camino, prosperar, y se convierten en enemigos aférrimos. O sea, se cruzan sus caminos. Se cruzan sus caminos porque en realidad se convierten en dos personajes muy importantes. Claro, imagínate, uno viene de una parte muy pobre que envidia mucho al otro, que lo ha tenido todo como más fácil, entre comillas. Ambos personajes que valen un montón. Y tanta es la envidia y la rabia que se tienen que están dispuestos a llevarse por delante hasta ellos mismos. Hasta ellos mismos y a sus familias. O sea, les desean la muerte al otro, ¿no? Un libro muy bueno que va de la envidia entre iguales y este caso casi como si fueran hermanos. Me hace pensar en el concepto de Schadenfreude.
Aquí mi alemán. Alemán. Karfunkel ist ein Hund. Schadenfreude, que es esta palabra alemana que Schaden significa daños y Freude alegría, que es alegrarse de las miserias de los demás. Bueno, es que a los alemanes les encanta lo de hacer palabras compuestas. A mí me encanta. Hay otra palabra que me encanta, que es el Zeitgeist, que no sé traducirla al español. ¿Pero qué es? En francés es l'air du temps. Y es como la esencia de la época, ¿no? Sí, Lo que sí. está in, el Sí, sí. Zeitgeist. Sí, Me encanta. sí. Bueno, pero aquí Schadenfreude, que deseas lo Te peor, alegras del te mal de alegras los del otros. mal del otro. Te alegras hasta, o sea, y ahí entraría lo de desearle la muerte a alguien. Sí. Bueno, hay un estudio israelí que lo que ha hecho es estudiar esto de alegrarte de las cosas malas del otro, ¿no? Ujú. Entonces, cogen a unos voluntarios y les hacen una resonancia magnética para estudiar los movimientos del cerebro mientras que están haciendo un juego de azar. Ujú. Y se dan cuenta, estudiando los resultados, que el placer que obtienen es el mismo cuando ganan que cuando pierde el otro, que es su rival. O sea, la felicidad es la misma cuando pierde tu contrario que cuando te pasa algo bueno. Bueno, esto es como en los equipos de fútbol, ¿no? Bueno, claro, el que es del Barça y quiere que el Madrid pierda contra quien sea o viceversa y es pues que aunque pierda. sea el único equipo español que Da juega, igual, da igual. o sea, Sí, te claro, encanta. tiene te que encanta perder que tu pierde. rival, tiene que perder por encima de cualquier cosa. Es que la desigualdad entre iguales es terrible, terrible. Sí. Hay un vídeo que hemos puesto en Instagram de unos monos. Hasta los monos los tienen esa sensación, que al final va con el sentimiento de justicia, ¿no? Sí, sí. Que es un investigador que le da a un mono, hace algo un mono y le da una uva, como maravilloso, azucarado y tal. El mono de al lado lo ve, porque necesitan que el mono de al lado lo vea. Claro. Entonces, le dicen al mono de al lado, haz lo mismo, el mono de al lado lo hace y en vez de darle una uva, le dan un pepino. Y el mono coge el pepino no le gusta. Y se lo tira a la cara. No le gusta y se lo tira a la cara al investigador. Es súper divertido. Meteos en nuestro Instagram, undiaeresjoven.podcast, y ahí vais a ver el vídeo. Entonces, con esto de iguales, ¿no? De dos monos iguales y tal, en el libro de Status Anxiety de Alain de Botton. Alain de Botton es este filósofo del que os voy a hablar en todos los episodios porque me encanta. He escrito un libro que se llama La ansiedad sobre el estatus, ¿no? De cómo no conseguir el estatus que queremos nos crea ansiedad. Y dice que solo envidiamos a la gente que pertenece a nuestro grupo de referencia, es decir, gente con la que hemos crecido o con la que hemos trabajado, o nuestros amigos, o incluso figuras públicas, pero con las que nos sentimos identificados. Y la idea es que tenemos la sensación de que bajo otras circunstancias podríamos tener lo que tienen ellos. Podríamos ser mejor de lo que nosotros somos, ¿no? Entonces, claro, eso nos provoca mucha ansiedad, ya no tanto envidia, que también, sino ansiedad, porque al final lo que viene a decir es que las grandes desigualdades no provocan tanta ansiedad, porque ya sabes que es imposible. Sí, es inalcanzable. Es inalcanzable. Tanto por arriba como por abajo no te importa tanto, claro. Exacto. Pero las pequeñas desigualdades son las que provocan el resentimiento terrible. Y dice que en la época actual, donde parece que es una meritocracia, porque es una falacia, que lo sepáis, no vivimos en una época meritocrática. La gente piensa que se dice que es una meritocracia y que todo lo que consigues es por tus logros y tus méritos propios. Y por ende, si no consigues nada, porque no vales nada, ¿no? Pues bueno, él comenta que no hay una verdadera meritocracia, pero claro, si tú crees que hay una meritocracia y que por lo tanto somos todos iguales, con las mismas oportunidades. Con las mismas oportunidades, el ver que tú no logras y tú no tienes éxito y no tienes triunfos es horrible en nuestra época actual. El problema es que cuanto más, como pensamos que mucha gente es nuestro igual, más posibilidades haya de que sintamos envidia de los éxitos de los demás. Sí, mira, la palabra éxito tiene una etimología muy curiosa porque viene del latín exitus, y significa final o término. Los ingleses adoptan esta palabra como exit, que es la salida. O sea, que en realidad habla del final de algo. Luego, en realidad, si obtenemos el éxito, parece como que estamos en el final de algo. ¿Qué pasa después de un gran éxito? ¿Qué te ocurre? Luego, ¿qué hay después? El vacío, claro. El abismo, ¿no? Tienes que mantenerlo. Si eres muy joven, tienes un camino muy largo por delante, mucha presión. Si eres un gran deportista que tienes una carrera profesional muy exitosa, terminas joven siempre, ¿qué haces después?
O sea, cómo se sobrevive a eso, ¿no? Me hace pensar en la figura esta del escritor o del cineasta que escribe su ópera prima o filma su ópera prima y es un éxito y luego, claro, cae en el olvido porque ya no ha hecho nada al mismo nivel. Qué presión, ¿no? Te pone el éxito temprano. Creo que haremos un episodio sobre este tema del éxito temprano. Además hemos pensado ya en el título del episodio y mola mucho, pero bueno, tendréis que escuchároslo. Y vas a comentar una cosa que decía Gabriel García Márquez que me gusta mucho. Es la frase de el éxito no se lo deseo a nadie. Ole. O sea que en realidad no hay que tener éxito, ¿no? O sea que incluso para Gabriel García Márquez el éxito se hacía pesado. Interesante. Bueno, inevitablemente hablando de éxito tenemos que hablar de fracaso, ¿no? Porque es el opuesto. Si hablamos de éxito... Claro, decimos, pues mira, igual no quieres el éxito ya, pero es que lo opuesto... Entonces, ¿qué es lo que hay? Fracaso. Que viene del italiano, estoy muy etimológica hoy, de estrellarse o romperse. Y en la RAE lo que dice es que el fracaso es cuando se malogra un negocio o una empresa o cuando se te frustra un proyecto. Hablando de fracasos, hay un podcast que es maravilloso, que es en inglés, ¿vale? Que se llama How to Fail. Lo hace una periodista que se llama Elizabeth Day y yo caí porque compré un librito suyo que se llama Philosophy, fracasología, sería la traducción. Sí, o la filosofía del fracaso, ¿no? La filosofía del fracaso, exacto. Entonces lo que hace esta mujer es que en cada episodio invita a alguien muy famoso en Inglaterra, Phoebe Waller-Bridge, la de Fleabag, Lily Allen, bueno, gente así como famosa, y les pide que cuenten 3 fracasos. 3 fracasos que pueden haber sido grandes fracasos, pequeños fracasos, pero tienen que ser fracasos con los que se sientan suficientemente cómodos los invitados como para hablar de ellos. Y en ese libro lo que hace es que, no sé cuántas temporadas lleva, pero ha ganado un montón de premios. Entonces hace como las enseñanzas, todo lo que he aprendido, ¿no? de estas entrevistas. Y saca 7 aprendizajes. Por ejemplo, uno que me gustó es que todo el mundo piensa que fracasó sus 20 años. Que bueno, yo creo que en España el equivalente sería sus 30 años, ¿no? Pero la treintena o el principio de la treintena. Me parecía interesante. Entonces, ¿qué aprendizajes que me han llamado la atención? Dos aprendizajes. El primero era decir que el fracaso es un hecho. Es un hecho objetivo. Vas a fracasar en tu vida. Porque al final, claro, sí o sí. Aunque yo siempre pienso, no, yo nunca he fracasado, nunca. Pero ya mi terapeuta me dijo, sí, has fracasado, pero no lo sabes, pero has fracasado. No quieres saberlo, pero sí. Lo primero que dice, entonces, el fracaso es un hecho, ocurre. Y no puedes hacer nada con ello, puesto que el fracaso es que las cosas no vayan como tú habías planeado que fueran, ¿no? Entonces, si tú tienes un plan y las cosas no van acorde a tu plan, es un fracaso. Se define como un fracaso. Pero esto que es un hecho, lo que no es un hecho es que este fracaso no define tu valor negativamente, no es porque hayas fracasado que valgas menos. De hecho, ese fracaso dice lo que tú quieres que diga de ti. Ahí hablamos del storytelling y de la historia que te cuentas, la película que te cuentas. Entonces, habla de una entrevista, que es la entrevista que más ha escuchado la gente en su podcast, que es la entrevista que le hizo a Mo Gaudat. Mo Gaudat es el antiguo CBO, Chief Business Officer de Google X, que era la factoría de innovación de Google, donde hacían los proyectos más locos, ¿vale? Y ese tío tenía, a los 28 años, era multimillonario. Tenía todo lo que quería. Cuenta que una noche estaba así delante de su ordenador y se compró dos Rolls Royce porque quería, porque podía, ¿sabes? Pero que estaba deprimido. Tenía su familia maravillosa, sus hijos y tal, y estaba deprimido. Y entonces este hombre, que es ingeniero, lo que hace es buscar, pues también aquí hay storytelling, pero como todo en la Silicon Valley, storytelling. Lo que hace es buscar cómo conseguir cuál es el secreto del éxito de no sé qué, y escribe un libro que se llama en español El algoritmo de la felicidad. Y ese algoritmo viene a decir lo que os repetimos en todos los episodios, que es la felicidad igual a los acontecimientos, los hechos, lo que pasa, menos
las expectativas que tienes de esos hechos, ¿no? Sí. Las expectativas. Sí. Entonces, obviamente, si las expectativas eran muy altas y la realidad pues es mimi, pues ahí no eres Claro, feliz, ¿no? no te sale la fórmula no sale. Pero bueno, lo interesante de este episodio es que él habla de un evento muy traumático que le ocurre, que es que en 2014 su hijo muere en una operación rutinaria, con 21 años. Su hijo se llamaba Lee y entonces describe el dolor indescriptible que incluso 20 años después se sigue levantando 3-4 veces por semana pensando a Lee ha muerto, ¿no? Ya. Y cuenta que ese pensamiento es un pensamiento horroroso, ¿no? Pero que tú puedes, en vez de pensar Ali ha muerto, también puedes pensar sí, pero Ali ha vivido. Y cuenta cómo estos pensamientos, al final tú eres el jefe un poco de tu mente, ¿no? Y te cuentas la historia que quieres contar y cómo eso le ayuda a vivir. A superarlo, ¿no? A superarlo. Ali vivió. Claro. Bueno, hay otra cosa, bueno, esto es una cuestión de actitud frente a la vida, ¿no? Y además tienes que seguir viviendo y cada uno encuentra sus recursos. Hay otra cosa que también está, que sería como un poco el contrario, que es el tener miedo al fracaso. ¿Cuánta gente o cuántas veces, incluso nosotros, dejamos de hacer cosas porque nos da miedo que nos salgan mal? Desde, puede ser un negocio, puede ser tener una relación amorosa para la gente que le cuesta mucho comprometerse porque no quiere que le hagan daño, no quiere que le quiten. Bueno, en el trabajo. Claro, es que además vivimos en un mundo muy expuesto, con lo cual, sí, está muy bien los éxitos, no pasa nada por exponerlos, pero claro, los fracasos son muy duros de exponer, el escarnio público. Claro, es que es si muy te duro. expones en redes sociales, por ejemplo, el riesgo es que tu fracaso también se exponga y se exponga públicamente. Sí. Y es muy humillante Hombre, claro, ese la fracaso humillación público. pública. Sí, todo el mundo se entera, hasta las guays del cole se enteran de que has fracasado. No, pero es verdad, yo quizás hubiese hecho cosas antes, no sé por qué, pero el tema del cole, de tu posición en el cole, a mí siempre Te ha dejado traumatizada. me ha dejado traumatizada. No traumatizada, pero a veces me doy cuenta que estoy pensando, ay, no hago esto porque qué pasa si no sé quién lo va a ver. Y es como, ¿qué más da? Qué tontería, Sí, qué sí. tontería. Si yo le mando una newsletter a 93.000 personas. Pues eso, ¿sabes? ¿qué Pero más te bueno. Realmente, tú claro, si tienes miedo al fracaso, pues no haces cosas, ¿no? Pero, y Elizabeth Day, la chica de este podcast del que os hablaba, dice que realmente para lo que te sirve el fracaso es para recabar información. Y lo que propone es adoptar como un enfoque experimental con el fracaso. Porque no es el final, ¿no? Un fracaso no es como el éxito, que el éxito es final. Puede ser el comienzo de otra cosa. Es el comienzo de otra cosa o mejorar el proyecto que tenías, porque puede fracasar y no significa que no lo vuelvas a hacer. Exacto, como un experimento. Claro. Cuando tienes un investigador en un ensayo-error, tú haces un ensayo-error, pero del error te sirve para acercarte más a la solución, ¿no? Adecuada. Siempre se ha dicho que de los errores es de lo que más se aprende. Sí, y bueno, es así. Entonces, en el libro me gusta mucho porque entrevista a una actriz que cuenta sus años haciendo clases de improvisación. Y cuenta cómo la impro, para poder improvisar bien, lo que tienes que hacer es entender precisamente que el fracaso te va a permitir recabar información, porque te va a permitir entender qué es lo que no te funciona a ti como metodología, pues para hacer reír a la gente, en este caso, o para enganchar a una audiencia. Lo que no, sí. Entonces te permite ver eso y por lo tanto acercarte cada vez más a lo que sí te funciona a ti. Entonces cuenta, por ejemplo, que el primer día de clase el profesor los junta a todos y les hace gritar, somos lo peor y nos encanta fracasar, ¿no? Como para espérate a ser malísimo, ¿no? Las expectativas, volvemos a las expectativas. Tus expectativas es que vas a ser malísimo. Abajo, y que vas a fracasar muchísimo. Y cuenta un ejercicio que se llama Seen Enough. Hemos visto suficiente. Que consiste en que tú te levantas, improvisas solo en el medio del círculo de tus compañeros que te tienen que estar mirando, ¿vale? Y tú vas improvisando solo. Cada vez que alguien piensa que lo que dices es un rollo, se levanta y se va de clase. Y el objetivo es que, bueno, tú intentes hacerlo lo mejor posible, pero que
tú tienes que seguir improvisando hasta que todo el mundo se haya ido, hasta que la clase solo, ¿no? te hayas quedado solo, que es como la pesadilla del cómico, es lo más terrible. Totalmente. Pero que gracias a esta metodología experimental, que te permite además separar quién eres y tu valor como persona de lo que haces y de tus fracasos. Qué difícil eso, ¿eh? Lo de separar quién eres de tus fracasos, es que es muy complicado. Pero cuando lo piensas, a mí todas estas cosas, luego otra cosa es hacerlo, pero todas estas cosas que leemos y que reflexionamos y estos pensamientos, a mí me ayuda, porque es verdad que cuando lo piensas dices, pues es verdad, ¿qué más da? Sí, el fracaso en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Cuando te pasa algo malo, porque a todos nos pasan cosas malas en el trabajo, y algunas veces pues sientes que ha sido tu culpa porque has hecho algo mal, ¿no? Que somos humanos, nos equivocamos y hasta cierto punto te diría que es más fácil de aceptar, ¿no? Porque te has hecho algo malo, sabes lo que ha ocurrido, lo puedes resolver. Luego están esas otras veces donde no entiendes muy bien qué es lo que ha pasado y de repente todo se vuelve en tu contra y parece que has hecho algo horroroso, fatal, y no entiendes muy bien por qué, porque en realidad tú sientes que has hecho bien las cosas, pero alguien no lo siente así. Y aunque te parezca una injusticia absoluta, aún en esas circunstancias se puede aprender algo. Porque es seguro, no solo de cómo enfocar, porque al final uno también se tiene que hacer un poquito de piel y uno tiene que aprender a aguantar que no todo el mundo te va a estar felicitando todos los días, que algunas veces hay alguien que no le guste lo que tú haces. Y eso también hay que aprender a aceptarlo. Yo reconozco que a mí eso me cuesta. Y luego que tampoco tienes... que puedes aprender además, porque siempre hay algo que podías haber hecho mejor y que a lo mejor no has hecho. Claro, no es solo curtirse, no es solo desarrollar una piel, es que vas aprendiendo y vas diciendo, pues mira, si con este cliente me ha pasado o en tu caso con este paciente, pues en la próxima vez diré esto, avisaré esto, pondré esta cláusula, lo haré de esta manera. De todo se aprende. Y luego hay otras veces que lo que ocurre es una circunstancia que escapa absolutamente de tu control y que bueno, que no te queda más que aceptarlo, ¿no? Que puede ser un accidente, una enfermedad, lo que sea. O sea, es decir, está el fracaso de lo que he hecho mal, el fracaso de lo que creo que no he hecho mal, pero algo tengo que rectificar para que no vuelva a ocurrir, y en las veces que pasa. No, claro, pasa. Y está fuera de tu control. Bueno, porque hemos dicho que el fracaso era cuando las cosas no salen como tenías planeado, como tú quieres, y eso se puede deber a muchas causas, entre las cuales mala suerte también. Sí, mala suerte. Y esto, parecemos monjes budistas, ¿eh? Hay que aceptarlo, tienes que aceptarlo. Sí. Estamos en una catarsis. Bueno. El libro termina diciendo que pensamos que el éxito es algo externo, ¿no? Lo que ella ha aprendido de entrevistando a toda esta gente famosa es que pensamos que el éxito es algo externo, que el éxito nos llegará con los ascensos, la riqueza, la fama, los megayates, que el éxito es volar en primera. Yo, sinceramente, cuando vuelo en primera, que me ha pasado 1 o 2 veces en la vida, pues me he sentido muy exitosa. Pero también muy cutre, porque lo que he hecho es apretar el botoncito de sillón tumbado, sillón de pie, bueno, champán, por favor, pero bueno. Pero ¿y lo que has disfrutado? Mira, el que vuela todos los días en primera ya no lo es un éxito, ¿no? Claro, ya no lo disfruta. Pero pensamos, bueno, que el éxito es esto, es volar en primera, tener muchos followers en Instagram, conseguir las mesas más guays en los restaurantes más guays y ser conocido y reconocido por los demás. Y bueno, va a sonar un poco a libro de autoayuda, pero es que lo estamos viendo, cuanto más pensamos y más trabajamos en estos episodios, más nos damos cuenta. Ella dice que el éxito consiste en ser la mayor expresión de ti mismo. O sea, el fracaso te sirve porque constantemente te va a enseñar lo que no funciona para ti, entonces vas a poder aprender lo que sí funciona para ti y vas a poder aprender más de ti, cada vez más de ti. Y el éxito, y ya os lo hemos dicho, escuchaos en los episodios anteriores, el episodio 4 donde hablábamos del atractivo, que al final la gente atractiva es la gente que proyecta más su ser, ¿no? Que es más como que se como siente a gusto consigo mismo y feliz consigo mismo. O sea, y el éxito, bueno, ella resume que va de eso. Totalmente. De esa sentirte bien y sentirte realizado, ¿no? Y sentirte que al final has conseguido lo que quieres. No todo el mundo quiere ir en megayates ni quiere volar en primera, pero todos queremos... Pero ella lo que dice es que conseguir no es conseguir lo que quieras, sino que si eres más tú mismo, si te escuchas más a ti mismo, ahí es el éxito. Ese es el secreto del éxito, que consigas hacer las cosas que van acorde contigo mismo. Hay una cosa que me encanta, que yo he descubierto, que Chloe ya se la sabía, pero yo lo he descubierto haciendo este episodio, que se llama el Ikigai.
Es una idea, bueno, japonesa, porque todos los japoneses siempre tienen cosas muy profundas y muy interesantes. Y esta idea la han destapado dos españoles que se llaman Héctor García y Francesc Miralles, que han hecho un libro que se llama El Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Bueno, el objetivo es identificar aquello en lo que eres bueno, que te da placer realizarlo y que además sabes que aporta algo al mundo. Es decir, algo que te gusta hacer y que encima aporta a los demás, porque eso también es importante. Cuando lo llevas a cabo, tienes más autoestima porque sientes que tu presencia en el mundo está justificada. Bueno, ¿cuántas veces hemos pensado, yo la primera, que qué hacemos aquí? Que de qué servimos, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué aportamos al mundo? Pues mira, la felicidad sería la consecuencia de sentir que uno aporta algo bueno al mundo y que hace lo que le gusta. Y la pregunta que se hacen es, ¿todos tenemos un Ikigai? Es decir, ¿todos tenemos una razón de ser? ¿Todos tenemos una habilidad especial? Pues sí, todos tenemos habilidades especiales. Y entonces te dices, si tú crees que no la tienes o quieres buscarla, hazte estas 4 preguntas. 1, ¿cuál es mi elemento? Quiere decir, ¿dónde me siento cómodo? Si me siento cómodo en grupo, si me siento mejor estando solo en un taller, o si me gusta estar solo pero buscando sitios nuevos, viajando, yo qué sé. 2, ¿con qué actividades se me pasa el tiempo volando? A mí, de vacaciones, por ejemplo. No, pero bueno, eso no vale. Claro, ¿qué actividad que podría...? No, pero por ejemplo, a ti se te pasa el tiempo volando, planificando, yo qué sé, viajes con niños, no sé qué. Sí, bueno, por pues te da ejemplo, una pista. sí. Te da una pista. O haciendo este podcast, por ejemplo. ¿Qué te resulta fácil hacer? O sea, que se te da bien. Y que se te daba bien cuando eras niño. O sea, hay que ir un poco hay que hacer una pequeña retrospectiva. Hablan de que hay 2 momentos clave en la vida para buscar tu vocación. Porque al final el Ikigai es una especie de vocación, ¿no? Entonces dice que en la adolescencia es un momento muy importante porque es cuando estás buscando a qué te vas a dedicar. Pero claro, es un momento en el que tú no, estás un poco verde, estás inmaduro. Entonces tienes esa parte de la adolescencia en el que yo voy a ser médico, voy a ser investigador, voy a ser un ejecutivo, no sé qué. Pero luego quizá estás un poco todavía, te falta para madurar, ¿no? Y hay otro momento clave en la vida que sería el momento ahora, de la madurez, ¿vale? Que es el que estamos viviendo, los 40, los 50. Los 30 y pico. Los 30 y pico, cuando quieres cambiar de profesión, a lo mejor, quieres dar un giro, o simplemente quieres buscar algo que te guste realizar. Estos sí que hablan un poco de... en el occidente el trabajo es un castigo, no te sientes realizado y tal. Yo creo que lo hemos comentado. Hombre, a mí me encantaría pensar que me dedico a algo que se me pasa el tiempo como si no estuviera trabajando y que encima me paguen por ello. Pero es verdad que es complicado. Sí, no, y además yo creo que no es el objetivo. A mí, yo que me siento muy, muy realizada en mi trabajo, hago un montón de cosas que son un rollo patatero, pero... Sí, quizá podemos hablar de que puede haber una ocupación, que sea una ocupación, un hobby, una actividad, un servicio a la comunidad, algo que te haga sentir un poco importante, ¿no? Porque no todos tenemos la oportunidad de cambiar de trabajo tampoco. Y entonces, bueno, pero siempre el fundamento está en buscar la satisfacción en lo que uno hace. Tenemos un esquemita muy guay sobre esto. Sí, del Ikigai, que me encanta, de los circulitos, que me encanta. Concluyendo, porque ya llevamos 40 minutos y nosotros siempre queremos hacer episodios de 20 minutos, pero al final no lo conseguimos. Hoy hemos hablado de que el éxito no es tu estatus social, porque si el éxito es tu estatus social te va a dar una ansiedad que no veas. En el artículo este que os hablaba en The Guardian, habla de que hay una tribu en Micronesia que hay una fiesta todos los años que es la fiesta de la calabaza, ¿vale? Y entonces los hombres cultivan calabazas, hasta 50 calabazas en secreto por la isla, porque el hombre que tenga la calabaza más grande, claro, como siempre, que es simbólico, ¿vale? Como siempre. Es el que gana y se declara el number one, el número 1, y tiene un agradecimiento y el jefe dice que es el más guay, ¿no? Entonces, sí. Todos estos hombres compiten con su calabaza, que una calabaza puede tardar 10 años en crecer, ¿vale? Eso es un proyecto de vida, ¿no? Claro, es un proyecto de vida. Entonces, me hace gracia porque, claro, esto puede parecer ridículo, pero igual de ridículo es estar pensando en tu calabaza durante 10 años como pensar en tu yate o en tus followers o en todas estas cosas, ¿no? Entonces, si buscas los factores externos como los indicadores de tu valía,
vas a la tener... validación de los demás siempre, ¿no? El éxito es sentirte realizado y para encontrarlo tienes que tener muchos fracasos porque los fracasos te enseñan lo que a ti te funciona y por lo tanto te acercan a lo que te gusta hacer. En la búsqueda del Ikigai, que ese es mi próximo proyecto, ya casi lo tengo, dicen que a veces para encontrarlo tienes que ver esas muchas cosas que no te han gustado a lo largo del camino. O sea, todos esos pequeños fracasos al final terminan en ese éxito. Así que no hay que desanimarse y al contrario, aprender siempre de esas pequeñas cosas o gordas que nos van pasando en la vida y no estar tan preocupado por lo que piensan los demás. Ahí lo dejamos. Hasta el próximo episodio. Esperamos que os haya gustado.